Bueno, chicos, buenos días. Todavía vamos a esperar un momento más, pero mientras sus compañeros se conectan, les quiero comentar de la práctica pasada. Nosotros, si recuerdan, hicimos la intoxicación con cloruro de cadmio de lombrices y esta fue a diferentes concentraciones para que pudiéramos observar, o el objetivo era determinar la dosis letal 50 con una curva dosis-respuesta del tipo cuantal, es decir, del todo o nada, estaba o no vivas, estaban muertas o estaban vivas, ¿no? Sin embargo, bueno, si vieron el video, algunos de ustedes o todos, espero, eh, no nos funcionó el ensayo, realmente no se pudo obtener una dosis letal 50, porque pueden ser muchos factores, ¿no? Primero, pues éramos muchas manos, luego las concentraciones, o sea, desde la práctica, desde la generación de las prácticas, probablemente las concentraciones no fueron las correctas y por eso no obtuvimos buenos resultados. Entonces, para eso también, o bien nuestras lombrices inclusive podían ya venir un poquito estresadonas por la luz, etcétera, por la luz, el manejo, las movidas. Entonces, yo estoy haciendo nuevamente el ensayo para ver si podemos ya visualizar bien. Lo estoy haciendo, de hecho, con las concentraciones que nosotros usamos y con otras concentraciones para determinar si eso fue lo que pasó, ¿no? También, pues, algunas veces podemos apachurrarlas un poquito de más o que hayamos tomado cadmio en lugar de agua. Muchas cosas no pudieron haber pasado. Entonces, pero les digo, puede estar inclusive desde la concentración inicial que nosotros estábamos utilizando. Entonces, para bien determinar esto, pues lo estoy haciendo de nuevo y las voy a dejar no solo las 72 horas, que eso me salió el día de ayer, se ven ya mucho mejor y creo que sí se puede generar una curva, pero los voy a dejar hasta el día lunes, entonces hasta el día martes tendría los resultados y yo les quiero hacer un video para que ustedes puedan ver esa generación de resultados y que juntos hagamos el segundo método de obtención de la DL50. Como ya hicimos el PROVIT, que hagamos esto. Esto lo podemos hacer cuando veamos, por ejemplo, los resultados de que ustedes vayan a ir presencial a hacer el ensayo de la germinación con diferentes metales. Entonces, como es corta la práctica, ahí mismo podemos realizar los resultados, ¿no? Entonces, no tengan pendientes si no han entregado la práctica y para que veamos al final todos los resultados. Si ya la entregaron, es correcto, nada más que yo quiero que vean la generación de la curva y además queremos estar seguros de que las concentraciones no hayan afectado, ¿no? Y bueno, ya compartiéndoles eso, ahora pues vamos a hacer la práctica número 7. Esta también es una práctica nueva que se integró al laboratorio de toxicología. Y bueno, lo que quería la academia es que les mostrara a ustedes primero que tenemos un laboratorio de estudios ambientales. El laboratorio de estudios ambientales es en el edificio 52 y está a cargo del rector, él es el principal, el doctor Javier Avelar, él es el dueño del laboratorio en realidad, el jefe. Y ahí se hacen muchísimos estudios toxicológicos de manera ambiental, es decir, en agua y en suelo, pero sobre todo en agua. Y de hecho, ahí en el edificio 52 de estudios ambientales, pues se trabaja también junto con gobierno para hacer mediciones, inclusive desde microbiológicos en suelo, en agua y en aire, mediciones de la calidad del agua, del suelo y del aire también, así como diferentes caracterizaciones. En esta pequeña práctica, que va a ser más bien una clase, nosotros vamos a platicar del equipo de espectrofotometría de absorción atómica. Este equipo se usa principalmente para determinar metales. Y tú puedes determinar metales, toda la cantidad de metales metaloides que se encuentran en la tabla periódica de los elementos. Entonces, está muy padre. Se usa muchísimo y muchísimo en este laboratorio de estudios ambientales y lo usan principalmente, por ejemplo, cuando tienen estudios de zonas mineras. Ahorita en la universidad se están haciendo bastantes estudios de relaves de minas, porque las minas, ustedes como saben, pues dejan contaminado el suelo, dejan erosionado el suelo, luego ya no hay capacidad de generación
de vegetación, de plantas, etcétera. Y bueno, hay un riesgo de dispersión bastante y de filtración hacia el subsuelo de plomo, de cadmio, de zinc, de cromo, y una gran concentración de estos metales, ¿no? Entonces, aquí en Aguascalientes tenemos gran cantidad de minas. En Zacatecas, que son zonas aledañas a nosotros, también hay gran cantidad de minas. Y bueno, este equipo está funcionando para esto. El equipo realmente está a cargo, solo una persona es la que está a cargo de este equipo porque es bastante costoso y cada análisis por lo general cuesta entre 900 y 1,500 pesos, son muy costosos. Entonces, solo una persona está capacitada para esto. Ella es la ingeniera Laura Yamamoto y vamos a ver al finalizar, yo les voy a dar un poco de teoría y al finalizar esta teoría vamos a ver un video que realizamos junto con ella para que les explique el funcionamiento de este equipo. No sé si ustedes, alguno de ustedes haya estado o esté trabajando en este laboratorio o ya haya hecho estudios con este equipo, chicos. ¿Lo conocen? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Bueno, pero ¿sí me escuchan bien? Sí, maestra, me parece que ya lo usamos Sí, lo una vez, escucho. donde metimos una muestra, creo que era de agua, Ajá, y también hacíamos la muestra como de el blanco. Entonces metíamos el blanco y luego ajá. ya posteriormente las muestras y ahí identificábamos pues la absorbancia y todo eso. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a recordarlo. Muchas gracias. Ok. Bueno, fíjense que como vamos a hablar de una identificación de metales, vamos a pensar en qué es un metal. Bueno, aquí me faltó, pero a ver, ustedes díganme, chicos, ¿qué es un metal? ¿Qué es un metal pesado? Alguien que diga yo. A ver, yo. ¿No? Bueno, vamos a recordar nuestras clases de química, fíjense. Que los metales pesados o metales pesados, metaloides, metales ligeros, etcétera. Bueno, estos son elementos que son muy importantes para la vida, ¿verdad? Nosotros tenemos metales en nuestro cuerpo, como el hierro, fierro, que lo tenemos en nuestra hemoglobina, y es súper importante para nosotros. Tenemos gran contenido de calcio, gran contenido de potasio, gran contenido de sodio. Bueno, pero estos elementos en gran concentración, como bien ustedes saben, la toxicología está basada en Paracelso, ¿verdad? Altas dosis, la dosis hace al veneno. Entonces, a altas dosis, esto se considera un tóxico. Algo muy especial de los metales pesados es que se llaman así, son pesados, porque tienen una densidad mayor a 5 miligramos por centímetro cúbico. Aquí me faltó el 5 en mi presentación, pero son 5 miligramos por centímetro cúbico. Y entonces se sabe que estos a concentraciones muy, muy bajitas puede causar efectos tóxicos. No es necesario que sean concentraciones tan altas. Puede esto ser inclusive en partes por billón y en partes por millón. O sea, elementos traza me pueden causar toxicidad. ¿Qué tipo de toxicidad? Pues puede ser neurotoxicidad, daños en el pulmón, daños renales, daños hepáticos, pueden causar ceguera, pueden causar quemaduras, etcétera, ¿no? O sea, múltiples cantidades de toxicidad, ¿no? Y puede ser una toxicidad aguda, una toxicidad crónica, etcétera. Y bueno, esto tiene una cierta característica también que son elementos recalcitrantes. Se les llama así porque permanecen bastante tiempo o sea, siempre permanecen en el medio ambiente, más bien, no se degradan, no son como los compuestos orgánicos, por ejemplo. Yo tengo un compuesto orgánico volátil o un compuesto orgánico persistente o un derivado de un hidrocarburo que me va a generar, pues sí, una contaminación, pero yo que al final por diversos medios de bioremediación, de fitorremediación, de biopilas, etcétera, yo puedo eliminarlos por completo hasta dióxido de carbono. Y entonces elimino el contaminante. Pero aquí no.
estos siempre se van a quedar, son elementos como tal, ya no los puedo romper. Entonces, lo que puedo hacer en toxicología, por ejemplo, es estabilizarlos e inmovilizarlos en cierto lugar o bien incinerarlos, ¿no? Entonces, como cuáles son mis compuestos metales, como mercurio, como cadmio, arsénico, cromo, plomo, etcétera, ¿no? Y bueno, ya les decía yo que estos pues son generados a través de la industria. Por ejemplo, nuestros celulares, cuando los desechamos, tienen gran contenido de zinc, de cadmio, de cobre, de cobalto, etcétera. Nuestras computadoras, por ejemplo, cuando ya desechamos nuestra computadora y no sirve si no la desechamos bien. Las pilas, la acidez de la pila. Entonces, hay gran cantidad de contaminantes en estos aparatos electrónicos y también, por ejemplo, la generación de plástico. Y aquí, bueno, yo les digo por qué son importantes. Ya habíamos visto en clases anteriores que y yo creo que con su maestra de toxicología también han visto, que algo muy importante es que son bioacumulables y son biomagnificables. ¿Qué quiere decir bioacumulables? Bueno, en esta imagen, en la parte de arriba, vemos que con el tiempo, vean, va creciendo el pescadito, va creciendo el pescadito, pero si hay niveles de contaminación de algún metal, entonces también va creciendo la cantidad de metal absorbido y como este no se puede eliminar, pues se queda en el organismo, ¿no? En cuanto es una biomagnificación, quiere decir que a través de la cadena trófica yo voy a obtener distintos niveles de contaminación de metales. Entonces es bien importante determinar qué cantidad de metales yo tengo presentes. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, en esta imagen me recuerda la enfermedad de Minamata. ¿Les han hablado de la enfermedad de Minamata? Yo creo que sí, en toxicología te lo dicen. ¿Sí, Laura? A ver, coméntanos, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Alguien que recuerde la enfermedad de Minamata, chicos? Era la de que consumían el pescado, ¿no? En una isla. Su principal consumo eran los pescados y estaban contaminados los pescados. Entonces, pues, por eso se intoxicó la población de la isla. Así es. Gracias, Natalia. Mira, sí, así es, chicos. Bueno, una empresa de plásticos, bueno, les hablo de esto porque es así como bien básica, súper importante, la que siempre te comentan es Chernobyl, te comentan Minamata, Japón, Minamata, que es la ciudad, y te comentan el Canal del Amor también. Son tres que son súper así, fue a nivel mundial ese tipo de contaminaciones. Y bueno, aquí era una empresa de plástico. Y fíjense, la empresa de plástico lo que hizo fue descargar mercurio hacia el agua, pero en concentraciones muy bajas, entonces no les importó. Las concentraciones eran más o menos de 0.01 partes por billón, partes por billón. Pues sabemos que se bioacumulan, se biomagnifican y bueno, a través del tiempo subió a 0.2 partes por billón. De ahí el plancton lo tomó y subió a 2 partes por billón. De ahí diversos peces fueron tomándolo y se ha encontrado en humanos hasta 20,000 partes por millón. O sea, vean la cantidad de acumulación, hiperacumulación y magnificación que se tienen en los metales. Entonces es bien importante determinarlos y hay que determinarlos con un equipo especial que es el que vamos a ver, que determina a partes por billón, cantidades mínimas, porque cantidades mínimas me puede generar este tipo de enfermedades. La enfermedad de Minamata es neurotoxicidad. La gente queda paralítica, tienen espasmos, no hay un procesamiento cerebral. Y todo esto porque los metales como el mercurio, pues tienen la capacidad de pasar por el... Sí, Rebeca, dime, adelante. Maestra, pero, por ejemplo, en los pescados, ¿no tenían concentración suficiente para enfermarlos a ellos? Claro, sí, sí tenían ¿Y cómo concentración no se daban suficiente. cuenta que estaba deforme el pescado? Y así se No, lo sí, comían, ¿o qué? sí se dieron cuenta. Lo que pasa, como era una población bastante de bajos recursos, entonces
la que le da, es una población que se dedica, o se dedicaba más bien, a a, al cultivo de peces inclusive. Entonces, ahí lo que pasaba es que sí, gran cantidad de peces fueron muriendo, pero no había otro alimento. Y lo que les daba dinero a esa población era la generación de plásticos de esta empresa que estaba descargando metilmercurio. Entonces, el gobierno lo permitió y así fue como pasó. Pero claro que se daban cuenta que lo que pasó, no que estuvieran deformes los peces, sino que morían. Entonces había gran cantidad de peces muertos en ríos y lagos de esta ciudad, pero no había otra, no había comida. Pues finalmente se dejó, obviamente el gobierno ya determinó que se cerró esta planta, pero la neurotoxicidad pues se va acumulando a través del tiempo y todavía hay personas con esta neurotoxicidad, con cáncer, etcétera, porque pues hubo personas embarazadas que consumieron este pescado y así, ¿no? Entonces se va pasando de organismo en organismo y así está este problema. Pero sí se dieron cuenta, Rebeca, lo que pasó es que no hicieron nada. Ese es un problema grave en el mundo actualmente. Por ejemplo, fíjense, les puedo platicar que yo tuve una reunión con un compañero de Zacatecas, un investigador, y bueno, él está estudiando relaves de minas, y en los relaves de minas está contaminado con plomo, bastantes kilómetros cuadrados a la redonda de mina que ha sido abandonada. Pues hoy en día, el año pasado, cambiaron el uso del suelo y va a haber viviendas ahí. Imagínate la cantidad de contaminación que va a pasar, ¿no? Y esto lo permite el gobierno. Entonces, ahí sí es un problema donde se debe hablar, pues, las personas que están haciendo este tipo de investigaciones, toxicología, sobre todo donde hay este tipo de contaminación bastante en metales, y por eso es importante determinarlo, ¿no? Entonces, sí es como un problema y tú dices, ¿qué pasa con el mundo? ¿No? Yo me asusto a veces de ver la cantidad de contaminación que tenemos. Simplemente, bueno, yo vivo en La Guayana, aquí tiene su casa, y bueno, La Guayana me pasa cerquitas el río San Pedro. Contaminación. ¿Alguien ha estudiado el río San Pedro en sus tesis, chicos? No, maestra, pero sí en la prepa. ¿Y qué encontraron? A ver, ¿qué vieron? Te caes y te enfermas de 20 cosas diferentes. Sí. Y es algo, híjole, y yo hice algunos estudios, y Sofía, hice algunos estudios en el río San Pedro, y de hecho la universidad, bueno, mi director de tesis justamente es era el rector, con su esposa, la doctora Alma Lilian, y bueno, nosotros hablamos con gobierno y se está haciendo un proyecto, de ahí se generan los proyectos de estudios ambientales con gobierno, para evitar que haya descargas, porque hay muchas descargas en las zonas de plantas de generación automotriz. Aquí en San Pancho hay mucha generación de plantas automotrices, y simplemente la pintura, el procesado de los plásticos, etcétera, o los resortes que se están haciendo, pues hay muchas descargas que son clandestinas y se van a ríos, ¿no? Y con eso riegan. Y aquí hay mucho sembradío de lo que es maíz, de lo que es uva, de lo que son, pues allá en Calvillo, por ejemplo, tienen el problemática de la guayaba, es una de las principales ciudades con municipios con tratamientos en enfermedades renales, por lo mismo, porque te riegas con agua contaminada, también riegas con bastantes pesticidas, y bueno, no hace el gobierno mucho, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes que van a salir, que van a ser futuros biotecnólogos, investigadores, increíbles trabajadores en el medio ambiente, pues pueden ayudar mucho, ¿no? Entonces hay que poner ahí el granito de arena. Bueno, ya me revolví y vamos a seguir ahora enfocándonos en espectrofotometría de absorción atómica. Entonces, ven lo importante que es determinar un metal, y que es determinar un metal a niveles traza, a niveles súper bajitos, ¿no? Hay otros métodos analíticos para determinar los metales, como son la emisión óptica de plasma y la
espectroscopía de masas. También en la universidad nosotros tenemos espectrofotometría de, espectroscopía de masas, ¿sale? Y tenemos un cromatógrafo de gases acoplado a eso. Entonces, ese también es un equipo bastante caro y también el análisis bastante alto, pero se analizan ahí sobre todo hidrocarburos. Entonces, por ejemplo, cuando tienen, digamos en Salamanca, por ejemplo, allí hay mucha contaminación de que llegan los huachicoleros, quieren robarse la gasolina y entonces cierran mal las tuberías y dejan goteros de las tuberías y gota a gota se va filtrando al subsuelo. Ya entonces mediante este equipo, que es cromatografía de gases acoplado a masas, que está en la universidad, se puede determinar el grado de contaminación de hidrocarburos que tenemos. Bueno, en este momento vamos a hablar de metales, ¿verdad? Bueno, ya me voy a enfocar, chicos. Ok, entonces la espectrofotometría de absorción atómica es un método analítico que les decía que determina metales. Y lo padre de este equipo es que determina metales en cualquier tipo de muestra. Claramente la muestra debe de tener primero una degradación, se le llama una digestión química. Generalmente se le pone ácido nítrico a gran temperatura, se deja más o menos, dependiendo de la muestra, de un día, 24 horas, hasta 5 días en digestión. Y esto es porque mi muestra, mi metal, se va a encontrar en una matriz. La matriz va a contener muchísimas cosas distintas. Por ejemplo, si yo tomo agua contaminada del río San Pedro, pues va a tener carbohidratos, va a tener nitratos, va a tener fosfatos, va a tener muchas cosas, colorantes, etcétera, sangre, bla, bla, bla. Entonces, yo lo que quiero saber es qué metal hay ahí. Y entonces, para digestarlo, para eliminarlo y poder ver solamente el metal, pues se le coloca ácido nítrico un día o hasta 5 días. Entonces, esa es una digestión. Pero lo puedes hacer en cualquier tipo de componente. Pueden ser alimentos, pueden ser plantas, pueden ser cosméticos inclusive, pueden ser, por ejemplo, recubrimientos de la madera que muchas veces contiene arsénico, puede ser recubrimiento de colorantes de los automóviles, por ejemplo, que contienen plomo o que pueden contener cobre o cromo. Entonces, cualquier fluido biológico, ¿no? También la sangre, ¿no? ¿Qué contenido de metales hay en sangre? ¿Qué tal que si Pedro me mató por una intoxicación con arsénico, ¿no? Entonces, para determinar y ver si hay el arsénico, pues tú lo puedes ver en plasma, en sangre. Entonces, a su vez que permite determinar este equipo qué metal yo tengo, también permite determinar la concentración del metal. Está padrísimo, ¿no? Yo al mismo tiempo determino el nivel de toxicidad. Si, por ejemplo, yo estoy, bueno, aquí yo les puse un ejemplo, tengo varios trabajadores que están generando, no sé, pesticidas y el pesticida contiene algún metal, yo puedo determinar qué riesgo de exposición tengo al estar determinando al mismo tiempo cuál es la concentración del metal a la que ellos están expuestos, ¿no? Entonces, fíjense, esta espectrofotometría se basa en la interacción entre materia y energía. Entonces, esta lo que hace es medir la intensidad de energía absorbida o producida. Y se basa en dos, ahorita se los voy a mostrar más fácil, se basa en dos leyes principales. Bueno, Kirchhoff para 1840, o sea, ya muy antiguamente, él dijo, bueno, cualquier materia que pueda emitir luz a una cierta longitud de onda, también absorbe esa luz a esa cierta longitud de onda. Y bueno, eso me va a permitir a mí determinar qué metal está presente. Ahorita se los explico. Y también está muy presente la ley de Amber y Beer. No sé si ustedes tuvieron instrumentación y control en alguna materia o física, porque vamos a recordar un poquito de esos, de las leyes, ¿no? Entonces, la ley del Amber y Beer. Métodos analíticos. Ay, perdón. Métodos Creí que era analíticos. pregunta de verdad. ¿Ya vieron Excelente. Entonces, ¿sí vieron la ley del Amber y Beer? Sí. Sí, maestra, sí la vimos. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ok, entonces nos vamos a ir más rapidito, ¿no?
Ok, bueno, entonces, ¿en qué se va a basar aquí este equipo? Bueno, este equipo se va a basar en el espectro electromagnético. Nosotros sabemos que el espectro electromagnético, que es lo que estamos viendo aquí, ordena y clasifica las ondas electromagnéticas de acuerdo con sus longitudes de onda y su frecuencia, ¿verdad? La longitud de onda en la imagen de abajo, es que a mí no me deja ver muy bien. Déjenme ver si me puedo cambiar esto para acá. Estoy batallando con mi computadora, chicos, porque la otra se me murió. Bueno, entonces en la parte amarilla, en la parte inferior, nosotros vemos que la longitud de onda, hay una longitud de onda y que cada pico, recuerden, es una cresta y que tiene una amplitud y que de pico a pico es la longitud de onda y que esa longitud de onda se mide en metros o se mide en nanómetros, ¿verdad? Y que ese espectro electromagnético a su vez tiene una frecuencia que es el número de longitudes de onda que pasa por un cierto periodo específico a una velocidad específica, ¿sale? Entonces podemos ver que este espectro electromagnético va desde lo que son los rayos gamma, luego se dirige a todo lo que es la luz visible, que nosotros es lo que generalmente vemos en un espectro de luz UV, no sé, para medir, no sé, clorofila, por ejemplo, y tú mides la absorbancia de la clorofila, tú lo mides en una cierta longitud de onda a la que sabes que absorbe y emite esa longitud de onda, ¿no? Y por eso se ve el grado de colores. Y sin embargo, aquí en todo este espectro electromagnético, pues tenemos, recordemos, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, está en lo que es el infrarrojo, los microondas también, las ondas de radio y el radar, ¿no? Entonces, en esto más o menos se basa lo que es, si este es un espectro electromagnético, en un equipo de absorción atómica nos vamos a basar en esto, en la interacción de la emisión de la luz y de las ondas con la materia. Entonces, fíjense, bueno, en el desarrollo histórico más o menos tenemos que el primero que vio cómo se difractaba la luz, pues fue Isaac Newton a poner la luz del sol, los rayos del sol en un prisma, y entonces él observa que la luz se desintegra en diferentes colores, ¿verdad? Luego viene Fraunhofer, y Fraunhofer lo que ve es que esta desintegración de luz, o sea, este espectro, que aquí lo estamos mostrando en colores, que es el espectro visible, pues bueno, tiene unas líneas negras que quién sabe qué serán. Bueno, en ese momento no se sabía, pero bueno, estas líneas son las líneas espectrales que me van a determinar a mí, estas líneas espectrales van a ser la huella de un componente, de un elemento, un metal. Y esta huella está determinada por el número de electrones que tiene cierto átomo, ¿no? Bueno, pero no se sabe exactamente qué es hasta que, bueno, viene Herschel y Herschel lo que hace es colocar diferentes metales en flama. Y él lo que hace es que observa que esos diferentes metales producen diferente coloración. Ya es hasta Bunsen, que Bunsen, general mechero Bunsen, él lo que hace es colocar también diferentes metales en la flama. Por ejemplo, tenemos litio, sodio, potasio, calcio. Y ustedes pueden ver en esta imagen que cada uno de ellos emite una coloración distinta. Y bueno, y esa emisión de coloración distinta debe al número de electrones que tiene. Es decir, al número de electrones que yo estoy excitando y que luego regresan a su estado fundamental y generan una cierta longitud de onda, un fotón. Entonces, quiere decir que cada metal genera específicamente una cierta longitud de onda. Y no hay otro igual, todos son específicos. En cada una de sus líneas, que es un espectro atómico, un espectro de absorción que vemos aquí en la imagen de abajo, fíjense, nosotros tenemos un espectro continuo, luego en la parte 2 tenemos un espectro de absorción, donde cada una de esas líneas son una longitud de onda en las cuales un electrón de un elemento, de un átomo, se ha excitado y ha regresado a su estado basal. Recuerden que cuando regresa al estado basal, emite luz en forma de fotones. Y bueno, esto es lo que medimos. Es como un código de barras, una huella dactilar de cada uno de los elementos. Entonces, aparte de esto, tenemos la ley de Lambert-Eaton que me dice
que estas longitudes de onda va a ser proporcional a la concentración que yo tengo. Entonces, de esa forma yo puedo determinar qué metal tengo y qué concentración de ese metal tengo. Es lo que hace el equipo. Entonces, lo que hace el equipo, fíjense que aquí dice figura 1, proceso de absorción atómica, es que yo voy a tener una fuente de energía. Ahorita les voy a mostrar las lámparas. Voy a tener una fuente de energía. Esa fuente de energía lo va a excitar a mi átomo que tenemos aquí, el átomo de Bohr. Sabemos que hay electrones en diferentes orbitales, ¿verdad? Y que el electrón que se encuentra más estable es aquel que está en su estado fundamental, es decir, no excitado. Entonces llega a una longitud de onda específica y entonces esa longitud de onda específica lo que hace es excitar el electrón sube de una órbita a otra y entonces regresa generando luz, ¿verdad que sí? Ok, bueno, ese haz de luz lo que hace es que no solamente un electrón puede excitar, sino excita cuantos números de electrones yo tengo, ¿sale? Y entonces ese movimiento de que el electrón se haya excitado a volver a su estado fundamental me va a dar energía. Esto es lo que vemos aquí, una diferencia de energía es igual a la constante de Planck, que supongo que ya lo vieron, que es una constante que se tiene para medir la longitud de onda y contra lo que es la frecuencia de la longitud de onda. Okay. Y entonces, bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Aquí vemos en la parte de las diferencias de energía, nosotros vemos cómo cada una de las líneas rojitas que vemos representa un orbital distinto y entonces como el electrón al ser excitado llega a la energía por la luz, es excitado, sube diferentes grados, diferentes orbitales y esas diferencias de orbitales me da una diferencia de energía. Esa diferencia de energía me da una longitud de onda específica y esas longitudes de ondas, cada uno de ellos representa una longitud de onda y esa me representa unas líneas espectrales específicas, huellas, códigos para cada uno de los metales. Entonces, eso es lo que hace el equipo. ¿Hasta aquí dudas? No, maestra, vamos bien. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí ya vamos a ver el equipo, que me dicen que ustedes ya lo vieron, entonces, por eso vamos bien, ¿verdad? Ok, instrumentación. ¿Qué necesita el equipo? Generalmente yo tengo una fuente de luz. Esta fuente de luz puede ser una lámpara de descarga sin electrodos o una lámpara de cátodo hueco, que ahorita les vamos a mostrar. Luego viene un modulador que regula la longitud de onda a la cual estoy excitando los electrones. De ahí, fíjense, la muestra es pasada por un sistema de atomización. Aquí como nosotros lo que vamos a hacer es en el átomo excitar los electrones para que me produzcan una longitud de onda, que me emitan esa longitud de onda, pues entonces yo tengo que tener el átomo como tal. Entonces, para lograr eso se necesita una gran cantidad de energía. Hay equipos, nuestro equipo en la universidad es tiene tres formas de un sistema de atomización, que es por llama o por flama, por horno de grafito o un generador de hidruros. Nosotros ahorita lo que vamos a ver en el video es por flama. El de flama es el más barato, es el que cuesta más o menos 900 pesos. Si, por ejemplo, yo tengo una contaminación de suelo, digamos, de minas, bueno, por ejemplo, en mi clase de fitorremediación, lo que llevamos, fíjense, es qué cantidad de metal se ha pasado del suelo a la parte aérea de la hoja para determinar si esta extrae el metal. Entonces, ahí se tiene que ver qué cantidad de metal queda en el suelo, qué cantidad queda en rizósfera, lo que está muy unido a la raíz, qué cantidad queda en raíz, qué cantidad queda en hoja y qué cantidad queda en tallo. Entonces, cada uno de esos elementos, 9, 1, 2, 3, 4, ¿no? Es el costo de estos análisis. Entonces, sí es muy costoso y por lo general se usa únicamente si tienes una materia de instrumentación y control o si tienes una investigación, ¿no?
Bueno, total que el sistema de atomización lo que vamos a ver es flama. Entonces, para flama, yo lo que necesito, pues es un quemador, que es lo que vemos en azul. Hay un quemador de la muestra, hay un nebulizador. El nebulizador lo que hace es, se absorbe la muestra, se nebuliza, es decir, se hace pequeños gotitas y aparte pasa por nuevamente un modulador que hace que esas gotitas también se seleccionen en gotitas más chiquititas y luego ahora sí pase a lo que es el quemador y del quemador pase a la llama. Bueno, después de esa llama, lo que va a pasar es que tengo un monocromador. El monocromador lo que me dice son una serie de espejos y los espejos lo que me hacen es determinar la longitud de onda que yo quiero, solo dejar pasar la longitud de onda para que no haya interferencias espectrales, o sea, que otras longitudes de onda no se solapen una sobre la otra y me pueda determinar exactamente ese átomo. Bueno, y finalmente hay un detector, después del detector hay un fotomultiplicador que multiplica mi señal y después de ahí, de la multiplicación del señal, bueno, se me lleva a un sistema de cómputo que me determina, me pasa pues la lectura en óptica a lectura que yo puedo determinar mis resultados, ¿no? Medibles ya como tal. Bueno, entonces lo primero que se usa, fíjense, la fuente de luz es una lámpara, ya les decía, una lámpara de cátodo hueco. Aquí me prestaron una lámpara de cátodo hueco. Es esta es la lámpara de cátodo hueco. Cada lámpara es específica para el metal. Hay lámparas que son multifuncionales, es decir, que tienen para diferentes metales, pero esa diferencia en diferentes metales me puede causar diferencias espectrales. Entonces, lo que yo hago es colocar uno por metal. A ver, aquí está. Este es de, por ejemplo, de cadmio. Este es de cadmio y este de cadmio trabaja en miliamperes. Aquí me dice cuántos miliamperes puede resistir esta lámpara. Esta lámpara se coloca en el equipo y aquí tiene su enchufe para conectarse. Esta se rompió, por eso me la prestaron. Pero bueno, por dentro la parte, es cuarzo, está sellada, es cuarzo. Esta es de cuarzo y adentro tiene un gas, es un gas inerte que puede ser neón o que puede ser argón. Dentro de esta misma tiene un ánodo, este es el ánodo, este que está aquí, y tiene un cátodo. El cátodo está aquí por dentro. El cátodo es el cadmio y ese es el elemento que yo voy a determinar. ¿Por qué? Porque acuérdense que la misma longitud de onda que absorbe es la misma longitud de onda que emite. Entonces, tiene que ser excitado la muestra con la misma longitud de onda del elemento que voy a analizar. Entonces, lo que pasa es que una vez conectado, bueno, aquí volvemos a mi imagen, a mi presentación, la lámpara de cátodo hueco, bueno, ya les decía que tiene neón o argón y está recubierto de vidrio o de cuarzo. Bueno, lo que pasa acá es que, por ejemplo, aquí hay un proceso de ionización, es lo primero. El neón se enciende, esta se debe de calentar, debe estar caliente antes de que se empiece el análisis. Y bueno, lo que pasa es que el cátodo empieza a calentarse, hace que el neón se ionice. El neón en cero es el estado fundamental, luego el neón más, este neón se ioniza, luego viene una desalojación, hay un desalojo, es decir, que el neón hace que el elemento, el cadmio que está presente en el cátodo, pase a lo que es el gas y lo pase en estado fundamental. Una vez que esto pasa, entonces las partículas del metal o los átomos del metal van a estar pegando y este golpeteo o esa fricción va a generar que ese metal se ionice. Una vez que el metal se ionice, es decir, que pase de un estado fundamental a un estado excitado, pues entonces va a emitir luz y eso es eso es lo que yo voy a medir. Ok, ya emite esa luz. También hay otras lámparas, las lámparas son de descargas sin electrodos o descargas EDL. Estas tienen una duración de vida más larga, inclusive que estas. Y lo que ellas tienen es argón. Y no tienen un cátodo y un ánodo. En lugar de eso tienen un bulbo
bueno, en la parte de abajo, en la figura de abajo se muestra, dice bobina de RF, ese es un bulbo donde se encuentra la sal del metal que yo voy a determinar. Y entonces en esta lo que pasa no es lo mismo que en esta, sino que se generan como microondas y las ondas lo que hacen es que el argón asimismo excite, o sea, vaya golpeando, se excita, entonces ese mismo excita lo que es el electrón, los electrones del elemento a determinar y entonces se genera una emisión de luz. Pero entonces, maestro, si entendí bien, es diferente la lámpara que utilizan dependiendo del metal que quieran detectar. Claro, sí. Por ejemplo, si Sí. yo mi equipo detecta 5 metales, tengo que tener 5 lámparas distintas. Ok. Puedes determinar, por ejemplo, tantos elementos tú quieras, no sé, 67 elementos, pero tienes que tener 67 lámparas y son bastante caras, es lo complicado. Por ejemplo, la autónoma, creo que con este equipo me parece que de 8 a 10 elementos puedes determinar. Los más comunes, argón, selenio, arsénico, plomo, cadmio, cobre, mercurio, plata y ya. Y lo que es bien difícil es, por ejemplo, aquellos que son volátiles. Y esto porque aparte el equipo tiene tres procesos distintos. Ahorita los vamos a ver, que sería la flama, que sería el horno de grafito y que sería también el generador de hidruros. Pero sí, para cada lámpara es especial para cada uno de los elementos. Por eso es bien costoso este equipo. Bueno, después de la lámpara, recuerden, pasa a un proceso de atomización. A ver, vamos otra vez a nuestra imagen. Aquí está mi fuente de emisión, hay un modulador, luego mi falsa a mi sistema de atomización. Ok, en mi sistema de atomización pasan distintos procesos. El proceso de nebulización, de solvatación, licuefacción, vaporización, atomización y finalmente llegar a una ionización, porque el elemento tiene que excitarse, ¿verdad? Entonces, fíjense, en la nebulización, vamos a ver la tabla, en la nebulización, una vez que pasa por mi fuente de luz, la muestra es absorbida, ahorita lo vamos a ver en el video, chicos, la muestra es absorbida, llega a un nebulizador y el nebulizador lo que hace es que haya una disolución pues de la muestra, ¿no? Y la pasa a ser aerosol, o sea, pequeñas, muy pequeñitas gotitas, ¿no? Y luego la muestra es aspirada hasta a la llama y se genera partículas sólidas. Entonces vemos M y A, que son partículas sólidas, y de ahí pasa a ser una licuefacción. De sólido se convierte a líquido. Nuevamente hay una vaporización por la gran cantidad de energía que está presente y por la gran cantidad de calor, porque ahí va a estar la llama, y entonces se va a generar gas. Después de esto, de la generación de gas, el calor o la energía es tanta que finalmente voy a llegar de un estado fundamental, que es M0 y A0, y ya como elementos separados el átomo, me va a llevar la muestra hasta un estado ionizado, y ese estado ionizado pues va a ser el que me va a emitir mi longitud de onda, ¿no? Es un estado excitado, se excita con la llama y entonces regresa y genera esa longitud de onda. Ahorita lo vamos a ver en el video para que lo puedan observar más, porque a lo mejor yo lo veo en mi cabeza, pero ustedes no, ¿no? Entonces, bueno, el sistema de atomización, es lo que digo, lo que hace, se aspira, aquí tenemos una muestra, se aspira la muestra, luego llega a un nebulizador, estos triángulos que vemos aquí es el modulador, es decir, si yo ya tengo gotitas en negro que son un poquito grandes, bueno, las hago muchísimo más chiquitititas y de aquí pasa a un quemador. En el quemador hay una vaporización, finalmente de la vaporización, en una solución, yo lo voy a hacer a átomos, a una atomización, y luego de ahí a una excitación del elemento, de los electrones, y finalmente hay una ionización que me va a generar energía. Entonces, fíjense, tengo todo este sistema de atomización, es un sistema junto, que es la absorción, el modulador de la cantidad de gotitas que yo tengo y qué tan grandes y qué tan pequeñitas son. Luego viene un quemador
y luego se pasa por la flama para generar la ionización. De ahí se va a un detector. Entonces, este sistema está compuesto por un nebulizador, una cámara de premezcla, donde se mezcla la muestra con un gas. Ah, esto también me faltó. El quemador o la flama se genera por un gas que yo tengo. Pueden ser dos gases distintos, que puede ser óxido nitroso o bien acetileno aire. El más utilizado es el acetileno aire, pero se utiliza dependiendo de la temperatura que yo quiero. Para ciertos elementos, una temperatura debe de ser mayor, por ejemplo, como el mercurio, como el arsénico, como el selenio, la temperatura es mayor, se debe determinar mayor. Entonces, estas temperaturas estoy hablando como de 2600 a 4000 grados centígrados. Entonces, son temperaturas muy altas para que se produzca la atomización y la ionización de los elementos. Entonces, también tengo un mechero y un quemador. Bueno, y lo que le decía, que la flama se produce por acetileno, aire acetileno o óxido nitroso acetileno. Y bueno, también tenemos después de esto un sistema óptico. Bueno, el sistema óptico son una serie de lentes. Les pongo aquí la imagen del sistema óptico. Miren aquí, lo primero es que yo tengo hacia el lado derecho, donde pueden ver, dice Movable Source Mirror. Bueno, ahí estas son las lámparas, desde el inicio aquí tengo las lámparas. Las lámparas, el sistema óptico está generado por múltiples espejos. Hay espejos que son rotativos, que giran dependiendo de la longitud de onda para poder seleccionarla. Entonces se pasa de un espejo a otro espejo, ¿no? Esa longitud de onda va a transmitirse por todo el sistema, que es el sistema óptico, hasta llegar a una rendijita que me va a hacer pasar la longitud de onda que yo quiero. Entonces, esa que está emitiendo mi muestra para determinar qué muestra es y en qué concentraciones. De ahí ya se pasa a mi detector, que es un fotomultiplicador, o bien a un monocromador. Bueno, pues entonces tengo mis lentes, y mis lentes va a llegar primero hacia un espejo rotativo. En ese espejo rotativo se pasa hacia una fibra óptica, y de la fibra óptica pasa hacia lo que es el quemador, donde dice furnace. Ahí es el quemador, y después la muestra pasa hacia flama. Vean cómo la cantidad de espejos que yo tengo, que es el sistema óptico para determinar las longitudes de onda que está pasando en cada uno de los puntos del equipo. Una vez que pasa por flama, se va al monocromador. El monocromador son nuevamente otra serie de espejos que están acomodados para determinar que la longitud de onda sí sea. O sea, todo este sistema óptico es para disminuir el sobrelapamiento de las longitudes de onda de diferentes cosas. O sea, puede ser, por ejemplo, que yo tenga interferencias porque no se ionizó bien mi muestra, o porque no la digesté bien la muestra, y entonces haya otra cosa presente, ¿no? Entonces, para determinar que la longitud de onda sí sea exacta y que yo esté determinando ese elemento en particular, existe este monocromador que hace, al final es un cuadro que tengo aquí arriba, dice, es que no tengo, perdón, no tengo el cursor para que lo vean, pero bueno, el monocromador es el cuadrito que está acá. Entonces, son una serie de espejos que se van moviendo de acuerdo con la longitud de onda que yo tengo, y que deja pasar una rendijilla aquí. Esta rendijilla se llama split o slit, y en mi sistema de cómputo de detección yo la puedo abrir y cerrar, y de acuerdo con el elemento, no sé, por ejemplo, el cromo 0.7 nanómetros, entonces solo se va a abrir 0.7 nanómetros. Entonces, esto está unido a este sistema de detección y de cómputo. Bueno, aquí está nuevamente el monocromador, y como ven, por ejemplo, tenemos la lámpara va pasando en las de luz, la longitud de onda. Aquí tenemos las diferentes longitudes de onda en la luz visible, y va a dar a otro espejo que me va a permitir únicamente la salida. En este caso solo permite el azul, pues, únicamente la longitud de salida de la longitud de onda que yo requiero. Llega a un fotomultiplicador que intensifica la señal, o un amplificador que intensifica la señal, y entonces lo detecta. Miren, aquí nuevamente hay dos tipos de monocromadores que se usan en este tipo de equipos, que es el Ever y el Cine Turner. Y bueno, pues esto es lo que pasa en el equipo. Hay una fuente de alimentación,
Luego una lámpara, la lámpara lleva la muestra hacia la llama, hay una nebulización, una quemación, una ionización y pasa entonces a un estado excitado la muestra, los electrones, ese estado excitado es la emisión, se va hacia una serie de espejos que es el monocromador, son como prismas, estas botan una sobre la otra, deja pasar el slit, la longitud de onda, llega a un fotomultiplicador, a un amplificador de la señal y a la computadora. Y yo puedo medir perfectamente la concentración, ¿no? Bueno, ¿qué más? Sí, ok. Este es el equipo que nosotros tenemos en la universidad. Es un Perkin-Elmer PIN AA CLE. Hay distintos tipos, creo que ellos tienen el 9, no, creo que tenemos el 9000 porque el Laboratorio de Estudios Ambientales pertenece al Departamento de Fisiología y Farmacología, o sea, a Toxicología. El doctor Avelar es especialista en toxicología. Y bueno, lo que nosotros tenemos, ya les decía, tiene 3 modalidades: horno de grafito, generador de hidruros y llama. ¿Y para qué son estas? Bueno, para medir diferentes trazas. Por ejemplo, el horno de grafito me permite medir a mí partes por billón, que es muy pequeñito y que además, aparte de mis partes por billón, la muestra que se toma son en cantidades de microgramos, por ejemplo, menos de una gota, ¿no? Y se necesita un automuestreador para que esté generando esto, ¿no? Y aquí la muestra se calienta por un horno a gran temperatura. Un mismo equipo puede tener un horno y una llama. El de la uni tiene eso. Y o bien el de la llama, pues la ionización es por el calentamiento con la llama. Este es el más barato, les decía, el de la llama, porque el de hidruros y el de ay, se me olvidó el nombre. Bueno, el de hidruros y el del horno y cuestan como, ¿qué será? Yo creo que unos 2,000 o unos 3,000 pesos por análisis. Y esto es debido a las diferentes lámparas que están usando y a las diferentes funciones que tienen. Bueno, otra cosa importante que no viene aquí, yo no se los puse aquí, ahorita vamos a ver el video, es que creo que ya se los mencioné, es muy importante digestar la muestra. Y antes de empezar a hacer una muestra, se tiene que hacer una curva de calibración. Y esa curva de calibración se hace para cada uno de los elementos que yo voy a determinar. Por ejemplo, si en una muestra de agua yo tengo cromo, cobre, plata, pues entonces tengo que hacer una curva para cada uno. Para las curvas se analizan por lo menos 5 puntos. Y bueno, este análisis, de hecho, para la determinación de metales en agua, en suelo, en relaves, en sedimentos, ya están en normas oficiales. Ustedes pueden verificar normas oficiales tanto de la EPA como mexicanas, las NOM, y ellos te van diciendo cómo generar el análisis, ¿no? ¿Qué más? Pues es muy importante que se digisten bien y que aparte que todo el material que nosotros estemos utilizando sea especial solamente para los metales, porque recuerden que el metal muchas veces, por ejemplo, el cadmio es súper soluble en todo y se va. Entonces puedo contaminar muchos tipos de materiales con cadmio. Hay otros que no son solubles. Y bueno, hay otros que, por ejemplo, todo lo que es grasa, aceites o inclusive las manitas, yo puedo contaminar mi material y entonces eso me va a hacer una interferencia con la señal de mi equipo. Entonces hay que tener bien muchísimo cuidado, utilizar siempre los guantes primero porque son metales y los metales ya sabemos que son bien tóxicos. Y aparte hay que tener mucho cuidado de que el material sea lavado. De hecho, también todos los materiales se lavan con ácido, todo el material. Y bueno, también hay otra cosa, en los procesos de digestión actualmente se utiliza como un microondas. Entonces, los microondas son padrísimos porque antes el proceso de digestión se hacía de matraz en matraz, aforando con ácido nítrico, etcétera, ¿no? Entonces, eso te hacía que te tardaras muchísimo tiempo en aforar una muestra, en preparar una sola muestra. Pero ahora se utilizan los
los microondas, les digo, los microondas son un aparato como el microondas, o sea, realmente. Entonces, lo que pasa con el microondas es que tú metes tu muestra y esa inmediatamente se va digestada. Se digesta en 1, 2 horas o 3 horas, porque aparte de subir la temperatura, esta no hace que mi muestra disminuya o se volatilice, nada que ver. Y entonces yo no tengo que estar aforando muestra por muestra y me permite que el análisis sea mucho más rápido. Claramente es más costoso el análisis porque se utiliza otro tipo de equipos. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahorita es ir a ver nuestro video. No sé si se los puedo compartir por aquí, voy a tratar de compartírselo. Y al final vemos preguntas, ¿sale? A ver, compartir. Fíjense que no veo, chicos, porque esta es una computadora que estoy utilizando de reserva y no bajé la aplicación. Compartir pantalla, escritorio, ventana, pestaña de Chrome, compartir. Ok, ¿ya están viendo mi imagen? ¿Chicos? Sí, ya se ve, maestra. Ok, me dicen si se oye porque no sé si se compartió lo voy a poner un poquito adelantado para que ver si se oye. Interferencia espectral. Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver el video, pero si no, ustedes también les pasé el enlace. Este es un canal que tenemos en Fisiología y Farmacología y si quieren suscribirse o ver algunas prácticas de laboratorio, ahí las pueden estar viendo, ¿sale? Bueno, vamos a verlo. Buenos días, bienvenidos al Laboratorio de Estudios Ambientales. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca del espectrofotómetro de absorción atómica. Este equipo y esta técnica es una técnica analítica destinada a la cuantificación de metales. Tiene 3 ventajas importantes el uso de la absorción atómica en metales. Una de ellas es que se cuenta con nula interferencia espectral. Esto dado que las lámparas con las que se utilizan tienen bien definidas sus longitudes de onda. También se cuenta con poca interferencia química, que en el caso de que se presentara alguna de ellas, hay manera de cómo minimizarla al nivel de ruido. Y finalmente, no necesitamos la interpretación de resultados, puesto que todos los equipos de absorción atómica cuentan con un software que nos dan las lecturas directamente en unidades de concentración. En cuanto a las desventajas, son 2 principalmente con las que cuentan este equipo. Una de ellas es que necesitamos darle un pretratamiento a la muestra, que básicamente es una digestión. Y la otra desventaja es que la mayoría de los insumos, sean ácidos o sean estándares, son caros. Pero bueno, eso no le quita la eficiencia de este equipo para cuantificar metales. Les voy a platicar un poco acerca de los componentes principales que todo equipo de absorción atómica cuenta. 2 de ellos los podemos ver en el exterior y el resto están en la parte interior del equipo. El equipo de absorción atómica
debe de contar con una fuente de luz. Esa fuente de luz está proporcionada por las lámparas, y estas lámparas pueden ser monoelementales, o sea, un metal por lámpara, o multielemental. Dentro de las lámparas tenemos dos tipos. Una de ellas es la de cátodo hueco, ¿sí? Esta lámpara de cátodo hueco es un cilindro cerrado. En el interior contiene a baja presión un gas inerte que puede ser argón o neón. Además, está provista de un ánodo y de un cátodo. Acá está el cátodo en la parte de adentro. ¿De acuerdo? También hay otro tipo de lámparas que se denominan EDL, que por sus siglas en inglés significa lámparas sin descarga de electrodos. Estas lámparas también son un cilindro sellado y en su interior tienen un bulbo de cuarzo y además una sal o el elemento de lo que según sea la lámpara. En este caso es, por ejemplo, de mercurio. Estas lámparas tienen un periodo de vida más largo que las de cátodo hueco. ¿Okay? Es importante mencionar que cualquiera de estas dos lámparas trabaja en el rango del ultravioleta, o sea, aproximadamente de los 190 a los 400 nanómetros dentro del espectro electromagnético, ¿de acuerdo? El otro componente del equipo es, en el caso de flama, es una cámara de premezclado. En esa camarita se va a llevar a cabo la nebulización y atomización de la muestra, ¿sale? Y está conectado directamente al quemador. Al ratito lo vamos a ver cómo funciona. Al interior cuenta con un monocromador, un detector y finalmente la computadora en donde vamos a poder ver ya nuestros resultados. Ok, dentro de la cuantificación de metales lo podemos hacer mediante tres modalidades dependiendo del elemento que queremos cuantificar. Uno de esos módulos es el generador de hidruros, que básicamente está destinado para cuantificar metales con características volátiles, como lo son el mercurio, el arsénico y el selenio, ¿sale? El otro módulo es el horno de grafito, que está en la parte interior, de esta parte, ¿sí? Y este módulo de generador de hidruros podemos cuantificar en el orden de microgramos por litro, ¿sale? Después viene el módulo de horno de grafito, que también podemos cuantificar en el orden de microgramos por litro, y además es importante tener un automuestreador, porque la cantidad de muestra líquida que se utiliza es alrededor de 20 microlitros, ¿sale? Y después viene la parte de flama. La parte de flama cuantifica en el orden de miligramos por litro. Esta modalidad o este módulo utiliza una flama que puede ser una mezcla de acetileno con aire y alcanza temperaturas alrededor de 2600 grados. Y existe otra flama que se utiliza con una mezcla de óxido nitroso y acetileno, que se emplea para cuantificar principalmente aluminio y bario, donde sus temperaturas de atomización son mucho más altas, y alcanza temperaturas alrededor de los 3200 grados centígrados, ¿vale? Ok, entonces vamos a construir una pequeña curva estándar de cobre
utilizando el software de este equipo. Para esto es importante abrir estas 4 ventanas. En esta primera es donde está básicamente el control del encendido y el apagado de la flama y las condiciones de la mezcla de aire con acetileno, ¿sí? Esta otra ventana, esta es prácticamente el panel de control, en donde dependiendo lo que vayamos a leer, es el botoncito que vamos a obturar. Esta otra va a ser la ventana de los resultados. Y esta otra, vamos a ir viendo cómo se va a comportar nuestra curva estándar al momento de estarla leyendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a encender la lámpara, la flama. Esta es una flama de acetileno aire. Si ustedes alcanzan a percibir, hay 2 zonas de esa flama. Una que está básicamente pegada al quemador, a la parte metálica, que es de un azul intenso. Esa es una flama reductora y esa es la que a nosotros nos interesa utilizar o donde se va a llevar a cabo finalmente la absorción de energía por parte de cada uno de los elementos que nosotros queremos medir, ¿sale? Y bueno, el resto de la flama es la parte oxidativa que en realidad no nos interesa, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a construir nuestra curva estándar. Esta es agua destilada para estar enjuagando el tubing. Y vamos a meter un blanco. Este blanco es básicamente ácido nítrico Instra al 1%. Y aquí voy a pedirle su atención. El software me va a indicar el elemento que estoy leyendo con su longitud de onda, el tipo de ecuación que está utilizando, la longitud de onda, el slit o el ancho de banda con el que se está trabajando, la corriente de la lámpara, la corriente que está recibiendo la lámpara y la energía que está emitiendo, ¿ok? Y aquí, si ustedes se fijan, me está indicando que leí un blanco y está leyendo 3 réplicas de la muestra. Al final me va a reportar una media, una desviación estándar y una desviación estándar relativa. ¿Ok? Eso va a ser, y además me está diciendo que está aplicando un autocero. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hace con el blanco. Para nuestra curva estándar, en el caso de cobre, son 5 puntos que se preparan de manera manual para hacer estos estándares. Así que son 5 estándares donde sus valores son 0.25 miligramos, 0.5 miligramos, 1 miligramo por litro, 1.3 miligramos y 1.6 miligramos por litro. Esos puntos de esa curva son la parte lineal del comportamiento, que esa es la que nos interesa para poder interpolar posteriormente los valores de nuestras muestras y poder saber su concentración. ¿Ok? Entonces empezamos a construir la curva estándar con el estándar más pequeño. Y va a ser exactamente lo mismo. Aquí me está indicando que está leyendo 2 de 3, 3 de 3 y ya va a acabar. En ese momento que se apaga ese foco verde, yo puedo retirar el estándar y continuar con el que sigue. De igual forma, me va a reportar las 3 réplicas de la concentración que yo previamente di de alta y el valor de absorbancia corregido con el 0. ¿Sale?
Entonces va el estándar de 0.5. De hecho, aquí me está indicando que el estándar que sigue es el 2. ¿Sale? Sigue el poquito verde prendido. Y una vez que se apague, retiro, limpio y regreso al agua. Y aquí, si se fijan, aquí ya están los dos primeros puntos de la curva. ¿Sale? Va el tercer punto, el de 1 miligramo por litro. El de 1 miligramo por litro. Sigue leyendo, un poquito verde. Apago. Se apagó, retiro. Tiene el estándar 4 de 1.3 miligramos por litro. Está leyendo el cuarto estándar. Aquí ya están 4 estándares y me está reportando un coeficiente de correlación parcial, porque me falta el quinto elemento, el quinto estándar, que es el de 1.6. ¿Me está leyendo? Las 3 réplicas. Listo. Listo. Aquí está la gráfica con los 5 estándares. Este es un resumen donde me dice la absorbancia corregida de cada uno de los estándares, la concentración a la que le corresponde y la desviación estándar relativa, un coeficiente de correlación aceptable de 0.998, una pendiente de 0.1437 y un intercepto cero prácticamente de 0. ¿Sale? Entonces, significa que nuestra curva estándar o nuestra recta parte de 0. ¿De acuerdo? Esta gráfica nos va a ayudar a que después, cuando metamos nuestras muestras, se interpolen en esta región y nos dé los valores de concentración. Si alguna de esas muestras estuviera por encima del 1.6 miligramos por litro, el equipo no lo va a mencionar, nos dice que está fuera de rango. Por ende, necesitamos hacer una dilución. Y en ese momento podemos detener, hacer dilución y leer, o bien separarla y hasta el final hacer diluciones y empezar a leer. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que con eso haya quedado una idea un poco más clara acerca de la absorción atómica. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Me preguntan, ¿qué tipo de muestras se pueden analizar en este tipo? Podemos analizar desde fluidos corporales, agua, ¿cómo se llama? Suelo, plantas, órganos humanos u animales. ¿Qué más? La condición es que deben de aceptar o deben de aguantar una digestión que por lo general es ácida, porque este equipo lo único que acepta son muestras líquidas. No podemos meter ni sólidos ni gases. Y para el preparado de las muestras y los preparados de los estándares, ¿cómo usas tus materiales? ¿Llevan el mismo lavado de agua y jabón o es un tratamiento especial de cada uno de tus materiales? Sí, lo recomendable dentro de las buenas prácticas de laboratorio y sobre todo en técnicas analíticas de este tipo, se recomienda usar principalmente material de vidrio. Ya para el uso especial de absorción atómica debemos de darle un lavado a base de ácido nítrico al 10%, dejarlo 24 horas, al día siguiente sacarlo y enjuagarlo con agua destilada, ácido nítrico al 1.5%, agua destilada y meterlo a secar.
Y una vez seco, ya está listo para preparar ya sea nuestras muestras y principalmente nuestros estándares. Y bueno, se utiliza mucho en toxicología ambiental, sobre todo pues, en suelos contaminados, en agua contaminada, y en fitorremediación, por ejemplo, también para ver plantas. Pero sí quería comentarle a los muchachos qué costo tiene un análisis de estos, ¿no? Claro. No tengo el dato actualizado, pero bueno, aquí en el laboratorio no damos ese servicio. Pero de lo que he sabido es que hace 3 años el costo por muestra, por metal, era de casi 900 pesos. O sea, si yo quiero que le analicen cobre y plomo y cadmio a una muestra de agua, son los 900 por 3, serían prácticamente 2,700 pesos por muestra. Sí, porque es un análisis bastante caro. Por ejemplo, los chicos de la mediación les platicaban, es que no podemos hacer ese análisis porque tendríamos que ver presión, raíz y hoja, sí, y agua, sí, ¿verdad? O suelo. Entonces es un análisis bastante caro, ¿no? Sí. Se trata de reducir. Justo. Así bueno, es. pues muchas gracias, te agradezco mucho y muchas gracias por tu participación. Y hasta luego. Claro que sí. A ver, ya me veo. Ya me veo, ok, muy bien. Bueno, pues ya terminamos la grabación y es más o menos el equipo. No sé si ustedes tengan dudas o comentarios que me quieran externar, chicos. Yo tengo una pregunta, maestra. Sí, adelante. En el caso de que un alumno, por ejemplo, ya sea de maestría o de tesis, requiera un estudio, ahora sí, de un metal, así como lo mencionó del cobre, por ejemplo, el estudio también se le cobra. O sea, no porque seas parte de la universidad haciendo tu maestría ahí, lo puedes, o sea, tienes esa facilidad de ir y ya hacerlo nada más. Sí se le Sí. cobraría. No, sí se te da la facilidad. Muy bien. Sí, sí se te da la facilidad. Si eres alumno de la universidad o eres un alumno de otra universidad, pero que estás en como diversos tutores de tesis, por ejemplo, uno de la Autónoma y uno de Zacatecas, pues te lo dan gratis. Sí tiene esa facilidad, la verdad que sí. Muy bien, gracias. No, de nada. Aparte de este que tenemos en Laboratorio de Estudios Ambientales, chicos, tenemos otro en la universidad. Ese otro se utiliza en el área de construcción, de diseño de la construcción, porque sabemos que también en estas cosas hay metales y allá se analizan cemento, se analiza chapopote, se analiza todo ese tipo de estructuras en cantidad de metales también. O si tú tienes una aleación, por ejemplo, ahí vemos, o sea, no es toxicología, pero sí es, por ejemplo, acero inoxidable que necesita serie de aleaciones con otros metales, entonces tú puedes determinar la cantidad de metal que está presente en ese tipo de estructuras y lo tiene diseño y la construcción. Aquí en Aguascalientes, aparte del de la universidad, está también otro en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, que también allá tiene la materia de ingeniería química y también dan servicio si eres de allá. Pero aquí se te facilita si tú eres un alumno de la Autónoma. ¿Tienen otra pregunta? ¿No? Pues está súper padre el equipo, ¿no? Y es muy práctico, determina niveles de concentración muy bajos y pues tú mediante tu curva de concentración tú puedes generar cuánta cantidad de concentración tienes de un metal, ¿no? En cualquier parte, ¿no? Entonces está muy padre este tipo de análisis y les digo, esto es solamente para metal y bueno, para el área de nosotros, químico-biológico, pues sí sería utilizar el de estudios ambientales. Generalmente lo utilizas cuando estás estudiando toxicología
Y entonces caes en la tesis del dueño del aparato, ¿no? Entonces, sí lo puedes usar sin ningún problema. Yo he tenido compañeros que lo estaban usando justamente para fitorremediación de la Universidad de Zacatecas y de la Universidad de Durango, que estuvieron ahí en contacto también con la Autónoma o hacen investigaciones en conjunto y también pues allá te prestan otro tipo de equipos que puedes usar para tus análisis, ¿no? No sé si tienen otra duda. Bueno, también quería hacerles un paréntesis, un anuncio. Yo les recomiendo muchísimo a ustedes que están en toxicología. Yo acabo de ver una serie que se llama Chernobyl. Se me hizo súper interesante. Bueno, ahorita está en el HBO, ya ven que tienen HBO gratis en Telmex, entonces pueden aprovechar los que tienen Telmex. Y bueno, te cuenta exactamente cómo estuvo pasando la contaminación por el cesio, por el radionucleótido de cesio, y qué efectos estuvo teniendo y las etapas de los efectos. Entonces se me hace padrísimo, toxicocinética, toxicometría, tú lo puedes encontrar ahí, y el tipo de contaminante, y bueno, hasta la fecha hay, por ejemplo, bueno, eso pasó en la Unión Soviética, no sé si ustedes ya lo vieron, obviamente ya les comentaron en toxicología, pero cómo se disolvió la Unión Soviética también a través de esto, a raíz de que se quedaron sin dinero por la gran cantidad de cáncer, de mutaciones, de enfermedades debido a la intoxicación por radionucleótidos, y que todos los alimentos que se perdieron, toda flora, la fauna perdida, y también aparte de la flora, de la fauna perdida, pues como hay bastantes lugares que actualmente están totalmente deshabitados todavía en Bielorrusia y Ucrania por la gran contaminación, y que pues todavía no han podido hacer mucho, ¿no? Al respecto. Es muy difícil, no se puede degradar, o sea, quedan miles y miles de millones de años, miles de años, no miles de millones, miles de años. Y está muy padre, ¿no? Como te cuentan. Entonces, yo les recomiendo eso. Ustedes que están en toxicología, es algo bien interesante. Y pueden estar viendo ustedes, lo ven muy visual en la televisión a manera de película, toxicometría, toxicocinética, toxicodinamia, qué está pasando, y el tiempo de degradación y el tiempo de estabilización de este tipo de tóxicos. Y bueno, dudas, comentarios, si ya no hay dudas o comentarios, pues entonces yo los dejo aquí, pero igual, a ver, díganme alguna duda, comentario. ¿Saben que les voy a pasar otro video? Sí, ese me olvidaba. Último video, les voy a compartir un video de horno de grafito, de cómo, nada más es un video bien cortito de cómo es un robot el que toma el contenido de la muestra y la pasa hacia el horno de grafito, para que en horno de grafito, entonces el calor del horno haga la forma de ionización de pasar del estado fundamental al estado excitado los electrones, y entonces pueda generar una longitud de onda. A ver, déjenme se los paso, se me estaba olvidando ese, pero déjense los paso. Les voy a compartir otra vez mi ventana. Perkin Elmer, aquí está. Este es el equipo que nosotros tenemos. Miren. Aquí es un automestrador, las muestras están en tubitos Eppendorf, y es un robot que toma la muestra por medio de una inyección y entonces la pasa al horno de grafito. En este momento no está la llama, porque la llama se coloca cuando tú necesitas la llama, o la quitas cuando solo necesitas el horno. Tenemos la lámpara, ahí tienen una lámpara EDL, una lámpara sin descarga de electrones para la determinación del metal. Se lleva a cabo la lectura, se lleva a cabo la ionización, la nebulización, la ionización, y se observa, ¿no? Se observan las mediciones. Igualmente se hacen 3 mediciones por cada muestra,
como les comentó la ingeniera Laura Yamamoto, que es la que vimos en el video, que es la especialista en este equipo. Se muestra, ¿no? Eso era lo que le quería compartir en el horno de grafito, cómo se lleva a cabo lo que es la muestra. También otra cosa que no les comenté es que si vieron encima del aparato, del equipo, hay un extractor. Ese extractor se utiliza porque nosotros estamos utilizando acetileno y aire, lo que es muy flamable. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado con los tanques de gas cuando estén abiertos, y tener cuidado de que esté el extractor para no generar toxicidad y pues las más precauciones posibles, ¿no? Y pues eso es todo, chicos. ¿Dudas, comentarios? O hasta aquí ya le dejamos y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana sí van a ir ustedes, 18 personas, y vamos a hacer lo que es el proceso de la germinación con diferentes metales, ver cómo afecta los metales a diferentes concentraciones en maíz y en frijol. ¿Sale? ¿Dudas? Yo, maestra, tengo una duda. Uh-huh. De este reporte, bueno, más bien de esta práctica, ¿habrá reporte? Sí, sí hay un reporte, pero realmente es muy pequeñito, es más que nada introducción. La práctica la tienen ustedes, la práctica escrita como tal no estaba en el manual porque es nueva, entonces se las puse ya en aula virtual, ahí la tienen, y ahí nos comenta que hay que reportar la curva de calibración, o sea, pasar literalmente nada más los datos y la curva de absorción contra concentración que les muestro al final la ingeniera Laura Yamamoto, que es de 0.25, 0.5, 1, 1.3 y 1.6 miligramos por litro, pero eso ahí lo tienen en una tablita, ¿se acuerdan? Que le hicieron un zoom y ahí, eso es prácticamente reportarlo, hacer un diagrama del equipo, cuáles son las partes del equipo y un funcionamiento. Y eso es todo lo que tendrían que reportar como resultados. Y listo, o sea, no llevaría discusión. Ok, gracias. Y sería igual por equipo, ¿verdad? Sí, igual es por equipo, es por equipo. Ok, gracias. De nada. ¿Otra cosa? ¿O eso es todo? ¿Y este era el aparato que ya habíamos utilizado, chicos, o este no? No, no, maestra. Lo hubiéramos recordado. Ok. Sí, pues todos los espectros tienen una base muy similar, ¿verdad? Pero este es de absorción atómica. Y pues nos basamos en el espectro electromagnético. Pues bueno, pues entonces yo los dejo, que tengan bonito fin de semana y les estaré presentando los resultados. Yo creo que el martes les hago un video de los resultados de las lombrices. Probablemente les digo que puede venir el error desde nosotros, desde las concentraciones que utilizamos, y entonces pues esperamos que esta vez no salga, sino pues acomodamos las concentraciones, ¿sale? Pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario me lo hacen saber por aquí por el chat. Y también pues el enlace del video del laboratorio lo tienen también en aula virtual o se los pasé por aquí ahorita en la clase en el chat, ¿sale? Entonces pues eso es todo, que tengan bonito día y nos estamos viendo, chicos. Los espero el lunes, los próximos 18. El próximo viernes, perdón. Maestra, una pregunta, perdón. Sí, Es que con eso de las lombrices, entonces podemos hacer nuestro reporte con los datos iniciales que tuvimos, aunque estuvieran pues incorrectos. Sí, está bien. ¿Y se entregaría igual el lunes, este lunes? Este lunes, no recuerdo para cuándo se las dejé, pero si quieren para este lunes está bien, no hay problema. Bueno, es que había subido un mensaje a Aula que decía que el lunes 25. Ah, entonces el lunes sí está bien. No me acuerdo, perdón, pero sí está bien el lunes, sí. Ok, sí, gracias. No, ¿de qué?
Alguien me escribió, a ver, ¿qué más? Luis Fernando, ok, de nada, Luis, gracias a ti por tu atención. Gracias, maestra. Hasta luego. ¿Listo? Ok. Hasta luego, que estén muy bien, chicos. Que tengan bonito fin, descansen. Igualmente, bonito fin. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias.